Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia aquí en la Gallera de Macondo. Hoy tenemos el absoluto privilegio de tener a nuestro lado y compartir durante una hora con uno de los personajes más importantes del arte y de la vida social colombiana de los últimos 60 y 70 años. Es el maestro Nereo López, yo diría gloria viviente de la fotografía, del documento, del arte plástico nacional. Él ha cedido a venir a una invitación que le hizo la feria y viene desde Nueva York, llegó en el día de ayer y va a estar con nosotros durante todo el tiempo de la feria. Nereo López, como ustedes saben, hace parte de lo mejor de la fotografía, de la reportería gráfica del país. Como decía hace un momento, lleva 60 años trabajando ininterrumpidamente, y cuando digo ininterrumpidamente, estoy diciendo que aún hoy, a sus 94, casi 95 años, sigue trabajando. Tenía la cámara colgada, no sé qué la hizo. La mandé la hija mía. Cuando lleva la cámara colgada no es un adorno, está en permanente estado de fotografía. Está lleno de proyectos a esta edad, tiene más de 15 proyectos en proceso de desarrollo, sigue haciendo una labor interesantísima y un ensayo fotográfico interesantísimo en su ciudad, Nueva York. Y entonces, repito, va a ser un absoluto privilegio compartir con él en esta tarde. Yo he tenido parte de ese privilegio de estarlo acompañando en los últimos 18 meses en un gran proyecto editorial que estamos haciendo. Estamos recogiendo una gran parte de su obra, aunque recogerla es casi que imposible porque la obra de Nereo es gigantesca, enorme. Estamos haciendo un libro de todos modos que va a recoger todas sus épocas y que va a tener cerca de 500 imágenes. Esa convivencia con Nereo durante estos meses me ha permitido conocer no solamente a un artista extraordinario, sino también a un ser humano extraordinario en todos los sentidos de la palabra. Yo quiero resaltar dos aspectos que me han sorprendido durante esta compañía mutua que hemos tenido en este proyecto conjunto. Y la primera es que Nereo, como lo decía hace un momento, no ha dejado nunca de fotografiar, no ha dejado nunca de tener una mente fotográfica, no ha dejado nunca de visualizar lo que ve, el entorno, la gente, los espacios. Siempre está en absoluto plan de ver dónde hay una fotografía, cómo obtenerla, cómo mejorarla, cómo obturar en el momento preciso. Y lo segundo es un Nereo que tiene un sentido de la sensibilidad social y del humor extraordinario. Estar con Nereo es estar regocijado, es estar feliz, es estar siempre en una especie de fiesta, de alegría, de humor permanente. Lo veremos ahora. Nos acompaña en la mesa Eduardo Márceles Daconte. Eduardo Márceles Daconte es historiador del arte, ha sido curador de un importante museo neoyorquino, es escritor y además, y por eso su presencia aquí, es, por decirlo, el gran biógrafo de Nereo y de su obra. Hace unos años, cuando el Ministerio de Cultura le dio a Nereo el premio Vida y Obra, encargó un libro sobre la vida de él, y Eduardo fue el escogido. Estuvo también, como yo, conviviendo durante muchos meses, accediendo a los maravillosos archivos, accediendo a sus documentos, y escribió una extraordinaria biografía de Nereo. Le doy la palabra a Eduardo. Gracias, José Antonio. Nereo, bienvenido a esta gallera que nos recuerda algunas de las obras de García Márquez y, por supuesto, tus fotografías de gallera que son inigualables. Quiero hacer un recuento muy brevísimo de quién es Nereo para los jóvenes que nos acompañan en esta gallera, que quizás no tienen un conocimiento muy claro de la trayectoria importantísima que ha tenido este fotógrafo insigne en nuestra historia de la fotografía. Nereo López nació en Cartagena, en el histórico barrio de Getsemaní,
en 1920. Llegó a la fotografía de una manera accidental, que no vamos a recordar ahora, pero eventualmente, una vez que ya tuvo un conocimiento muy intenso, muy profundo de la cámara, se dedicó a la fotografía y empezó realmente su carrera de fotógrafo en Barranca Bermeja, cuando en aquella ocasión estaba dirigiendo el cine de Barranca Bermeja. Un día lo visitó Manuel Zapata Olivella. Hasta ese momento Nereo no era conocido como fotógrafo, era conocido como administrador de un cine en Barranca Bermeja. Llegó Manuel Zapata Olivella, que era su gran amigo cartagenero, por supuesto, y Nereo le dice: mira, yo aquí tengo unas cuantas imágenes en este baúl. Abrió un baúl y salieron una cantidad de imágenes como por arte de magia. Y llega Manuel Zapata Olivella y dice: pero si tú tienes aquí un tesoro, caramba, ¿cómo ha permanecido esto desconocido hasta este momento? Manuel Zapata siguió su viaje hasta Bogotá. Llegando a Bogotá, llevó unas muestras de las fotografías de Nereo, las mostró en cromos, las mostró en algunos periódicos, pero sobre todo en cromo. Dijeron: este es nuestro corresponsal fotográfico a partir de este momento. Empezó Nereo entonces a publicar sus imágenes en diarios y revistas de Colombia, y poco a poco se fue haciendo un nombre muy importante en la fotografía. Pero ¿por qué la fotografía de Nereo es especial? Nereo es un artista. Nereo es el que tiene un ojo específico para las cosas más asombrosas, para las imágenes más comunes. Encuentra en ellas el detalle, encuentra la fisonomía de la persona, encuentra la poesía que muchas veces fotógrafos no encuentran. Hoy en día cualquiera es un fotógrafo, cualquiera tiene una cámara digital y toma fotografías, pero no olvidemos que estamos hablando de los años 40, de los años 50, de los años 60, en fin, una época en que la fotografía no era tan de fácil acceso como es hoy. Nereo, a través de su vida entonces, para resumir, fue miembro del grupo de Barranquilla, ese grupo tan significativo en la historia de nuestra cultura, y de hecho las únicas imágenes que existen de ese grupo, o no las únicas, pero sí la gran mayoría de fotografías que existen del grupo de Barranquilla, las tomó este ilustre fotógrafo que hoy, para beneplácito de todos, nos acompaña. Entonces, yo quisiera empezar con una pregunta, Nereo, puesto que se trata de una entrevista que te estamos haciendo y que sería lo importante que tú nos cuentes. Ya nosotros hicimos esta breve presentación. Cuéntanos, si te parece bien, ¿cómo fue aquella experiencia de tu encuentro con Manuel Zapata Olivella en Barranca Bermeja y en qué año fue? Manuel Zapata fue un encuentro con el negro Zapata. Así le llamaba con cariño, no en plan racista, porque éramos amigos de infancia. Y fue andariego. Y en Barranca Bermeja, cuando ya yo era un aficionado serio, digo serio, lo veo que llega en una canoa y me grita que qué hacía yo ahí. Le expliqué que era administrador de Cine Colombia y no lo creyó. ¿Tú administrador de cine? Y sí, no, estoy aquí administrador. Vino a creerlo cuando le pregunté dónde te vas a alojar. Me dice, voy a buscar cualquier pensión por aquí. No, quédate aquí en el teatro. Y duerme, andaba con Delia en un camerino. Cuando llego al teatro comienzo todos los empleados. Don Nereo, buenas tardes, don Nereo. Ahí fue cuando creyó que realmente yo era el administrador de Cine Colombia. Accidentalmente vio fotos y preguntó de quién eran esas fotos. Fotos de las actividades de la gente del puerto. Le dije, mía, tuya. Y mía, sí, no puede ser, soy tuya. Muéstrame más. Y le mostré, como dice Eduardo, un baúl lleno de fotografías. Y me dice, si estás sobre una mina. Y me voy a ver una fotografía de
de esta me la llevo para Bogotá para publicarla en cromo. Él tenía mucha relación con cromos. Y ahí se hizo el primer reportaje de Nereo en la revista Cromo, el primer reportaje gráfico con texto de Manuel de Negro Zapata. Y ahí comencé. Vinieron las dificultades de políticas y me tuve que salir de Barranca Bermeja. Pero antes había conocido al Mono Salgar, que era el jefe de redacción del Espectador. Lo conocí allí porque era la transición entre la empresa Troco y el Estado colombiano. Hice esa fotografía como aficionado para el diario La Prensa de Barranquilla. Y me preguntó el Mono Salgar, como le llamábamos, que para qué hacía yo eso. Le dije, para La Prensa. Vio el trabajo, me dice, de ahora en adelante tú eres el corresponsal nuestro aquí en Barranca Bermeja. Vino la cuestión de violencia, como les dije antes, y me vine a Nueva York. Resumida cuenta, me preguntó que dónde iba a vivir. Dije, en Barranquilla, segunda etapa de Barranquilla. Y me dice, corresponsal gráfico del Espectador en Barranquilla. Ahí comencé mi carrera fotográfica en Barranquilla como corresponsal del Espectador. Después fue Cromo, después Tiempo, etc. Sí. Bien, a propósito de la llegada a Barranquilla, les aviso que vamos a tener, echemos un poco las fotos hacia atrás, vamos a tener la posibilidad de tener cerca de 70 imágenes de Nereo en este carrusel que van a estar viendo a lo largo de la entrevista. Todas son fotos de Nereo con excepción de dos. La primera, que es esta, y que es una foto muy particular del año de 1959, donde Nereo aparece a mano derecha mía, donde la estoy mirando. A mano izquierda está el pintor Alejandro Obregón, después está el escritor Germán Vargas, Gabriel García Márquez y Nereo, como digo, a mano derecha. Esa foto probablemente fue tomada en Bogotá. Nereo no la conocía sino hasta hace muy poco tiempo, aunque yo pensé que la había tomado él con un obturador de distancia, porque esta foto está llena de picardía. Alguien hace parte del archivo personal de Mercedes Barcha y la foto fue intervenida posteriormente. Ustedes ven que las manos de Obregón, de Germán Vargas y de Nereo tienen un cuadro blanco. Ese cuadro blanco, la imagen es un poco pequeña, pero si se acercan ven que los tres personajes están haciendo pistola, con la excepción de García Márquez, que tiene una cara de gran picardía. Eso nos lleva a primero, también quería comenzar, estamos en el territorio Macondo, en la gallera Macondo, y comenzar a hablar de esa amistad o supuesta amistad entre Nereo y García Márquez, y entre Nereo y los personajes del grupo de la Cueva. Bien, esa amistad comenzó cuando conocí a Alejandro Obregón. Mi primer contacto con esa gente del grupo, que ahora es grupo, antes no era grupo, sencillamente éramos asistentes a la Cueva, que no era sino un sitio para beber ron y cerveza. Hoy se convirtió en centro cultural, no sé quién demonios se le ocurrió esto. Pero eso nunca fue un centro cultural. Mamando gallo. Todo el mundo mamaba gallo, pues y eso le decía, yo no le mamo gallo a eso. Cuando uno le tomaba el pelo a alguien, decía, me vas a mamar gallo. Y en resumo, porque además la razón por la cual los colegas periodistas han hecho de la Cueva como un centro cultural, repito, eso es mentira, porque ahí hay otros personajes igual a todos nosotros que compartía, porque eso era una reunión de cazadores, de pescadores. Hay el Poncho, no sé qué, no recuerdo el apellido, que exportaba pieles de babilla,
uno que hacía colchones, otro que era piloto, le decíamos gallinazo, porque según los amigos, el gallinazo, cuando este hombre aterrizaba, el avión saltaba como un gallinazo. Y en resumen, porque ahora los amigos periodistas se les dio por hacer el grupo intelectual del Grupo de Barranquilla. El Grupo de Barranquilla puede ser tranquilamente de 100 personas, tranquilamente 100 personas, de las cuales, repito, se han destacado los que ustedes conocen. Sí, precisamente, precisamente el Grupo de Barranquilla, me gustaría recordar quiénes eran los principales protagonistas de ese grupo. El que creo que comandaba el grupo era Alejandro Obregón. De todos modos estaba ahí también Germán Vargas Cantillo, estaba Alfonso Fuenmayor, que era precisamente tío del dueño de la cueva y que fue el primero que llevó a la gente, a los intelectuales, a los artistas, a los cazadores, a ese lugar, a ese bar famoso de Barranquilla. Pero ahí también frecuentaban personas como Jimmy Scopel, que fue uno de los primeros que compartió contigo la fotografía en Barranquilla. Y tenemos también a personajes como Figurita. Figurita era un famoso pintor popular en Barranquilla que hacía carrozas de carnaval y murales populares. Pero también estaban otros personajes muy importantes de nuestra cultura. De hecho, hay un dato importante que nos gustaría que hablara sobre eso, Nereo, y es la película La Langosta Azul. La primera película surrealista que se hizo en América. Óigase bien, la primera película surrealista que se hizo basada en un guión de Álvaro Cepeda Zamudio y García Márquez. Basada en el cuento, porque el guión lo hizo Luis Vicens. Exacto, la dirección de la película fue de Luis Vicens. Y la estructura, todo, el grupo lo organizó Luis Vicens. Lo organizó el director, que era un catalán que vivía en Bogotá y que lo llamaron precisamente para que interviniera en esa película. No lo llamaron, él fue. Perfecto. Yo tenía entendido que lo había contratado Álvaro Cepeda. No. Bueno. Nada, no vayas a poner a Álvaro, que en paz descanse, buen amigo y todo, como el promotor de todo esto. El capitán de ese grupo, de esa gente que hizo La Langosta Azul, fue Luis Vicens. Luis Vicens, muy bien. Los demás todos somos agregados. Pero aquí hay una anécdota importante. Cuando estaban organizando el grupo, Luis Vicens, como dice el maestro, por supuesto, el grupo estaba constituido, entre otros, por Enrique Grau, Cecilia Porras, Cartagena. Ella actuó en la película. Actuó, pero fue llamada. Bueno, en todo caso, cuando estaban... Nereo iba a ser el que iba a tomar la fotografía fija. No, señor. ¿No? Yo era el director de fotografía. Por eso. Pero no es la foto fija. Pero déjame terminar. Para que nos proyecten imágenes que nos ayudaría mucho a ver esto. Es que hay imágenes de la langosta azul. Odí tú, por favor, que si ponen las imágenes que Las trajimos. imágenes de la langosta azul sería bueno, claro que sí. Si ponen las imágenes que trajimos en De la pantalla. langosta azul. Porque No, esa película, de todo, están en imágenes. esa película marcó un punto Gracias. importante. No, solamente es para pedir, por favor, si nos siguen proyectando las imágenes, porque entre las imágenes de Nereo están no solamente las imágenes que le hizo a García Márquez, sino a la cueva, hay imágenes de la filmación de la langosta azul, etcétera. Entonces sería muy ilustrativo seguirlas viendo. Gracias. Aquí hay una anécdota importante y es esta. Cuando Nereo, que iba a ser el director de fotografía, le habían encargado ser protagonista de la película a otra persona. Roberto Prieto se llamaba. A Roberto Bob Prieto. Bob Prieto. Bob Prieto al final dijo, no, yo no le jalo esa mamadera de gallo. Entonces, como el personaje se supone que era un extranjero, miraron alrededor y dijeron, Nereo, tú eres blanco, alto, de ojos azules, no tienes más remedio, sino tú tienes que ser el protagonista. Cuéntanos eso, Nereo. ¿Cómo fue eso? Así fue, bien. Mire, ese grupo ahora es que lo están haciendo intelectual. Repito, lo digo, lo seguiré repitiendo. Porque esto es una injusticia.
con otros personajes importantes que había, ese gran grupo que no baja de 100 personas. Bien. Nereo haciendo de gringo está en la imagen. Esa es una de las imágenes de Nereo caminando en esa maleta. Y haciendo de gringo. Lleva la langosta azul. Hay que recordar esto, es una langosta azul, pero la película es en blanco y negro. Sí. Bien, Y ese es el sí, gringo Nereo. me acosan, me cortan el hilo. ¿Por dónde iban? Ibas con que estaban en el proceso de reunir a la gente para la película. Ah, bien. Luis Vicent era el director del Cine Club colombiano y trabaja con Enrique Grau. Luis Vicent leyó el cuento de la langosta azul, que la langosta azul existe. La langosta es una especie de albina en el grupo de langostas que hay no sé en qué parte del Pacífico. E hicieron el guión Luis Vicent y el pintor Grau. Enrique Grau. Y con el guión entonces se lo consultaron a García Márquez, porque ya García Márquez estaba metido en la cuestión de cine también, ustedes saben que también les jalaba esta cuestión. Allí hicieron y resolvieron que el guión era como fue. Hago un paréntesis. No sé qué periodista colombiano, o no sé dónde dijo, que La Langosta Azul es la película más famosa de Colombia, pero la más mala. Bien, cierro paréntesis. De ahí siguió la cuestión que llegando en Nereo, quiere tomar parte de esa cuestión. ¿Por qué llegaron en Nereo? Porque yo era nada menos que corresponsal gráfico del Espectador. Y eso significa que también se iban a citar en el Espectador como realmente se hizo. Y llegaron, entonces, vino la cuestión económica. Había que reunir dinero para comprar la película. Se hizo. El aporte del trípode que figura en esa película es un trípode Linus de Nereo. El dolly era una camioneta de Carlos Diepa que prestó Álvaro Cepeda porque él trabajaba con Diepa. Y así se hizo La Langosta Azul. No es la gran obra de arte, es una película experimental de gente que le gustaba el cine. Así que por eso hoy me da cólera, y ustedes me excusan que me expresen de esta forma, de que la langosta la han transfigurado, inclusive que han alterado los títulos. Hoy figuran, hay como figura Álvaro Cepeda con figura principal de la langosta. Eso es mentira. Eso en un conversatorio que tuvimos en el Museo Nacional, vio Grau cuando pagaban, estaban rehaciendo los créditos de la película. Y Grau dijo, esa no es mi mano, porque fue Grau quien hizo la presentación de la tableta de la langosta, de los créditos. Eso se falsificó. Y así es como figura. En una universidad de California que estaba hablando sobre estos temas generales, tuve que decir eso. Y la langosta azul fue retirada de la Cinemateca, ¿cómo que se llama? La cuestión de ese retiro fue cuando salió con todo esta cuestión. Me avergüenza decirlo, pero tiene que ser así. Esto, hoy, lo que está circulando con unos créditos falsificados. No quiere decir que los que están allí no hayan participado. Lo que no está participado es la importancia que han querido darle a los que no la tienen. ¿Algo más? Bueno. Gracias por las aclaraciones necesarias. Quizás una nueva edición de La Langosta debe tener nuevos créditos y debe por lo menos contar con uno de los personajes vivos, ¿no? O sus créditos originales, que sí, es lo que reclama el maestro. Desde luego, debería ser así, en justicia.
Bueno, en Barranquilla, Nereo, y para hablar de otro tema, porque tenemos como muchos temas. ¿Quieres seguir? Bueno. Este pedacito. Creo que que dirige la cuestión de la aduana en Barranquilla, ¿quién dirige Miguel Iriarte. Miguel, ellos tienen que tener una copia con los créditos originales que Nereo le regaló a la mujer, a Miriam de eso. A Miguel le dije, tú tienes una copia que se la di a tu mujer. Él, como no es bobo, me dice, esto está perdido en un baúl. Vea, un baúl. Ese está guardado, que tiene los créditos originales. Y eso se puede investigar por ahí. Ahora sí. Sí, no, quería decirte, a propósito que estamos como hablando de esa época de Barranquilla, y que creo que fue precisamente en Barranquilla, ¿cómo fue ese primer acercamiento de Nereo con la imagen, con la fotografía? ¿Dónde nació esa afición por la fotografía? ¿Cómo nació esa afición por la fotografía? De Barranquilla, pues puedo hablar de Barranquilla, lo digo con orgullo. Yo me hice profesionalmente en Barranquilla, es decir, fotógrafo. Barranquilla son dos etapas. Uno, que no le pongan por favor un sentimentalismo. Cuando quedé huérfano, llegué a Barranquilla como portero del Teatro Murillo. Fui protegido por el administrador general y llegué a ser administrador de zona, de teatro de barrio, y terminé como gerente general en Barranquilla, como fotógrafo, como proyeccionista, administrador de cines. De allí salté nuevamente, dije antes que había conocido a Mono Salgar, salté a Barranquilla como corresponsal del Espectador, el corresponsal gráfico. Y ahí comenzó la historia de Nereo profesionalmente. Ahora, por ser corresponsal gráfico del Espectador, y ya me conocía, amigo, como me contacté, fui a la cueva como cualquier bebedor de Cipón y de ron, yo soy bebedor de ron. Y contacté o conocí a Alejandro Obregón. Fue mi primer contacto con la gente de la cueva. A través de Obregón, creo, Obregón era el personaje importante el del grupo. Ya Gavito se había venido a Bogotá. Ya se había venido, y fue él que no organizó, sino que simplemente todo el mundo se iba a beber lo mismo, ron y cerveza. Y de ahí, ahora, como toda esta gente se ha destacado, han hecho el gran grupo cultural de Barranquilla. Este grupo no existió nunca. ¿Algo más? No, indudablemente ese grupo fue muy importante en el desarrollo cultural de Barranquilla, y como dije antes, Nereo fue yo diría que el fotógrafo prácticamente del grupo. De hecho, las paredes de la cueva hoy en día están adornadas con las imágenes, en su gran mayoría, que tomó Nereo López de aquel grupo histórico realmente. Ahora, ese grupo como tal, en esa época, por supuesto, no se conocía como el Grupo de Barranquilla. Muchos años después fue cuando se le empezó a llamar como el Grupo de Barranquilla, donde participaron estos ilustres personajes. No hay que olvidar que la cueva se fundó en 1954, el mismo año que en enero de ese año García Márquez había sido contratado como redactor del periódico El Espectador. De suerte que García Márquez realmente nunca participó como cliente, excepto tal vez en alguna que otra visita esporádica que hacía a Barranquilla, iba a la cueva. Pero realmente, por eso el eslogan de la cueva es el bar de los amigos de García Márquez. Antiguamente decían el bar de Gabo y sus amigos. Tuvieron que cambiarlo cuando se le hizo ver a Heriberto Fiorillo, que es el que dirige ese centro cultural, como lo llama el maestro Nereo, tuvo que cambiarlo y ponerlo al revés. De todos modos, Nereo, esa fue una época importantísima, pero tú también tienes etapas muy importantes como la llegada del Papa, como también fuiste a Estocolmo a cubrir el premio Nobel de Gavito,
No sé si quisieras hablarnos un poco, puesto que el tiempo es muy escaso, sobre la visita del Papa. Tú me contaste una anécdota de cómo hiciste para aproximarte al Papa en un momento en que era muy difícil en aquella época. ¿Cómo fue, Nereo? Yo tenía un negocio con Avianca en que hacíamos un canje de fotos, porque hay canje por pasajes. Y en esa época pues, yo me la picaba de galán, invitaba a todas mis amigas a Bogotá, dándole pasajes, porque lo tenía con Avianca. Por ese negocio hice amistad con el padre del expresidente Ernesto Samper, que se llamaba, ¿cómo se llamaba hoy? Daniel Samper. Ortega. Daniel Samper Ortega. El papá de Samper. Daniel Samper Ortega. Bueno, yo era amigo del papá del presidente Samper. Y con esta cuestión, esta amistad que hice con él, hubo que hacer la cuestión del viaje para cubrir el Papa. Ya en esa época ya Nereo funcionaba perdóneme, como buen fotógrafo. Y sigo buen fotógrafo. Entonces me dijeron, Nereo, se le mide esto, pero tampoco dinero. Hice ese trabajo. Imagínense, iba a decirle no a una invitación de esa naturaleza. Hoy, cuando le doy más importancia, pero en esa época fui con el plan ese, como diríamos en la costa, de mamar gallo. Dije, yo voy a ver cómo me logro una fotografía del Papa orinando. Pero sobra decirle que eso no fue posible. Ni siquiera acercarse a él. Al Papa no se le acercaba nada. Y fue también donde uno comprendió el por qué son papas. Son unas personalidades muy duras, muy fuertes. A este señor no se le podía mirar a los ojos. Era tan poderosa la mirada de este señor que uno no lo resistía. Ni yo ni nadie. Es por eso son papas. Son tipos superiores. Pues bien, y solamente teníamos acceso a él, si a esto se le puede llamar acceso, cuando él voluntariamente salía a la nave a caminar en medio de los invitados. Entonces todo el mundo lo saludábamos. Y como yo era fotógrafo, pues también di la mano y besó y me dio una cantidad de medallas que me sirvieron después. Y el plan de Casanova, yo ya a la muchacha le decía, mira, conmigo no tienes problema porque cualquier cosa ya está bendecida porque sí. Sí, mira, hace unos 5 años, en una entrevista que diste a un medio impreso aquí en Bogotá, tú comentabas lo siguiente. Tú le decías al periodista que ibas pensando ya a tus 93 años, 92 años, ibas pensando en lo que había sido tú en toda tu vida, y recordabas en el avión que ibas de Bogotá a Nueva York, ibas pensando en todos los nereos que fueron y siguen siendo, y tú decías lo siguiente: los nereos que fueron y siguen siendo el enamorado impenitente, la estrella de cine, el iconoclasta, el bailarín, el trasnochador, desapegado del dinero y apegado a la pasión, el mismo que fotografió todos los rituales del campo, las parrandas de los vallenatos, las corridas de toros, las miserias de las cárceles, la risa de las mujeres, la magia de la Guajira y la eternidad del Amazonas, el rostro piadoso de los santos y los desheredados, la jactancia de los boleristas y el triunfalismo de los políticos. Todos esos nereos los sigues teniendo vigentes. ¿De cuál quieres hablar? Siguen vigentes en la mente, pero no en la práctica. Cuando llegan momentos oportunos, digamos el plan de Casanova, yo respondo, ya a estas alturas, ya yo estoy como el lobo de Caperucita. Entonces viene la pregunta,
¿cómo está el lobo Caperucita allí? Todo el mundo conoce el cuento de que el lobo quería comerse a Caperucita. Todo el mundo sabe ese cuento. Pero ya pasaron los años, Caperucita se hizo una adolescente muy atractiva y volvió donde el lobo. Bueno, lobo, tú no que querías comerme, aquí estoy. Entonces el lobo le dijo, ya para qué, Caperucita, porque ya el diente no me sirve. Nereo, entre las cosas que tú mencionaste acá, sería bueno resaltar algo importante. Nereo ha sido un coleccionista de boleros. Tiene la colección más grande de que se tenga noticias de boleros. Además, es un bailarín, todavía sigue bailando. En el año 2000, nosotros en Nueva York le celebramos los 80 años en el apartamento mío en Manhattan, nuestro en Manhattan, y allí él demostró sus habilidades de bailarín de bolero. Y cuando yo lo visitaba en su apartamento aquí en Bogotá, yo quedaba maravillado de ver esa inmensa cantidad de discos que Nereo ha conservado del bolero. Bueno. Entonces, Nereo, tú tienes varias cosas, de pensamientos, ideas sobre el bolero. ¿Por qué no nos dices un par de esas? El bolero no era el pretexto para la conquista. Ustedes me excusan porque cuando me dicen, hey, que te las pica, que no hace fiesta, digo, un momento. Usted, ¿qué sucede? Que hace la conquista de la mujer, siempre en plan de sexo. Nereo lo hace igual, pero Nereo está en función de la mujer, que a eso se debe. Para Nereo, y sigue siendo la mujer parte básica. La intención de Nereo de su conquista era disfrutar a la mujer y que ella lo disfrutara a él. Y esto me permitía, y esto solamente se podía hacer con una forma agradable, y era alrededor del ritmo de un bolero. Es decir, la parte sexual era el final, pero antes había que disfrutar la forma. Y aquí le ruego a usted que a estos tipos que me dicen que yo soy pajudo la cuestión. Lo que pasa es que ustedes no saben disfrutar un bolero. Uno es soltero. ¿Sabe lo que es bailar bolero desnudo? No, eso es el disfrute de la cuestión de Nereo con el bolero. El bolero era un pretexto para llegar a una dama que afortunadamente me siguen gustando, pero ya estoy, como les dije antes, como el lobo de Caperucita. Nereo, cuando uno ve la cantidad de obra tuya, que hay gigantesca, para que ustedes tengan una medio idea del volumen del trabajo de Nereo, él le entregó en custodia a la Biblioteca Nacional hace unos 10, 12 años, algo así como 100.000 negativos. 100.000 negativos que en este momento se están allá en el proceso de digitalización, ya llevan cerca de la mitad. Y bueno, es un mundo, es un universo que se necesitarán, yo diría que más de una generación de investigadores para evaluar lo que hay ahí. Pero esa gran cantidad de obra que ha hecho Nereo en toda su vida y el éxito de su fotografía, yo creo que tiene un poco que ver también con una frase que le he encontrado alguna vez en alguna entrevista, que dice cómo Nereo nunca tuvo ningún temor, nunca puso ninguna condición para hacer todos los oficios posibles de la fotografía. Decía que él fotografió desde un pocillo hasta una mujer desnuda, hasta se metió en manifestaciones políticas, viajó por medio mundo, tiene fotografías de 40 países, recibió todos los encargos de los editores, pero también hizo lo que le dio la gana, fotografió lo que quiso. En 30 países se dio el gusto de fotografiar lo que le daba la gana. Y creo que esa posibilidad de haber trabajado en todos los aspectos de fotografía, desde los más humildes, desde los más sencillos, digamos hasta los más artísticos, los más sofisticados, le han permitido a Nereo no solamente un manejo del oficio
del ojo, de la sensibilidad, sino de la maestría que hoy tiene, y que un poco las nuevas generaciones de fotógrafos súper especializados en ciertos temas de la cual carecen. ¿Qué opinan? La razón es, primero, he vivido. Segundo, el oficio me ha permitido moverme en todas estas etapas. El oficio me ha permitido. Y en todas las etapas me muevo porque me gusta mi oficio. Yo amo la fotografía y creo que la fotografía ha sido la culpable de mis fracasos sentimentales, porque amo la fotografía. Yo sigo haciendo fotos. ¿Para qué? ¿Para quién? No me importa. Se me ocurre ahora, estoy haciendo historias con fotografía. Tengo esta historia, dos historias bobas, aparentemente bobas. Un proyecto que se llama Historias tácitas en dúo de imágenes. Son la unión de dos fotos que ella las ve, quien las ve mentalmente a otra tercera historia. Eso es lo que estoy haciendo ahora, porque en lugar, como no sé escribir, pues sí sé hacer fotos. Mira, cuando se me movía en este medio de amigo intelectual, para insultarme me dijo que era un troglodita porque no sabía leer. Entonces le dije, estamos de acuerdo, yo soy un troglodita, no sé leer, pero tú no sabes hacer las fotos que yo sé hacer. Y entonces, ¿cuál es el problema? Y ahora que estoy entre los intelectuales, porque ahora me muevo entre intelectuales, me han vuelto intelectual y yo estoy ahora como la cueva. Entonces, estoy haciendo esa tesis. ¿Por qué? Porque ya no puedo moverme, yo estoy cansado. Vine aquí porque hay una cantidad de amigos, pero ya yo no estoy en el plan de estar viajando, como ahora tengo una invitación para ir a Japón. Y pregunté cuántas horas de vuelo son, 16 horas de vuelo. Yo estoy pensando, porque me canso, estoy cansado de estar eso. Pero sigo mi plan fotográfico, haciendo lo que les acabo de contar, historias con las imágenes que tengo, que no, solo hay 100.000 en la biblioteca. José Antonio fue a la biblioteca a escudriñar ese material y fui yo quien ¿sí o no? Y le dije, pero un momento, lo que está en la biblioteca es una etapa. Hay otra etapa que es de Nereo en Nueva York o en los Estados Unidos. Y esa etapa fue que afortunadamente la cogió y la pudo poner en el libro. ¿Sí o no? Bueno, entonces, siguen ustedes. Nereo, nos queda muy poco tiempo, bueno. Ya me están haciendo señales. Entonces, hay puesto que estamos celebrando Macondo, estamos celebrando a García Márquez. Tú fuiste uno de los fotógrafos, si no el fotógrafo seleccionado por el Instituto Colombiano de Cultura para que viajara a Suecia a cubrir la entrega del Premio Nobel a Gabo. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre esa experiencia tuya en Estocolmo con la entrega del Premio Nobel a Gabito? Bien, en esa época conocí a Aura Lucía Mera, que era la directora en ese momento del Instituto de Cultura, que no existía ministerio. Éramos amigos, éramos muy buenos amigos, porque yo era también amigo del marido, que era Alfonso Bonilla Aragón. No, el marido es, como ella se llama, bueno, que era gobernador del Valle. Aura Lucía Mera, queridísima, y me dice, Nere, así me hablaba, no tengo plata para pagarte, para que me hagas esto. ¿Cómo hacemos? Digo, hagamos un canje. Yo voy, hago la foto y te pago con foto, y me pagas con el viaje. Así fue. Es más, debido a que ya estaba decidido, Nereo, para hacer las fotos de ese viaje, nombraron a un emisario para que sacara las credenciales de los personajes que íbamos en la delegación, que era algo así como 150 personas, de folclórico, cantantes,
una delegación grande. Pues, sorpresa, no había credencial para negreo. ¿Qué hacía? Pues, tal vez por la experiencia de fotógrafo, cuando comenzaron a entrar los grupos folclóricos, me le colé al grupo del Congo Grande, a uno y les quité la gorra y me metí bailando a esa cuestión. Disfrazado de Congo. Disfrazado de Congo. Sobra decir que llegué y ahí me tuve que ir a un segundo piso para poder, porque estaba colado. E hice el material que hice. Hice un material que sí pudo ser mejor, pero tampoco podía yo moverme ni hacer notoria mi presencia, porque si me hacía notoria me sacaban. Pero hice ese trabajo y creo que fue un buen trabajo, porque ya, repito, me llamaban Nereo fotógrafo. Y me fui con un equipo que me permitía hacer fotos de distancia, teleobjetivos, y descubrí que lo que dicen los samarios, que trago dado valía con él. Ahí el whisky era gratis y todo esto color de lagarto metido para tomar trago gratis en esta ceremonia. Bueno, ya para ir cerrando, Nereo, una pregunta. Hoy tú ves la facilidad con que se toman fotografías. Cualquier persona tiene un celular, cualquier persona tiene una cámara que se consigue en cualquier lado, toman fotos, se toman autofotos. Cuando tú comienzas, la fotografía era una cosa mucho más compleja, había que conseguir unos rollos específicos, después venía el proceso de revelado, que normalmente lo hacía el propio fotógrafo, en tu caso lo hacías tú, después la ampliación en papeles. Es decir, ¿cómo sientes y qué puedes decir y tú que has pasado, porque tú llevas 15 años tomando fotografía digital o 20 años tomando ya fotografía digital, abandonaste el blanco y negro y estás trabajando con las últimas tecnologías, pero ¿cómo ves esa facilidad que hoy tiene la gente para fotografiar y ese estudio que había que hacer para llegar a lo que tú lograste? Sencillamente, todo eso se le debe a la tecnología, a la digitalización. Antes, un fotógrafo tenía que preocuparse porque le saliera bien la foto, bien definida, pero simplemente era la preocupación. No había el interés de la fotografía como un medio de comunicación. Hoy, todo esto, la tecnología moderna, esta cuestión de la digitalización, que se ha evitado, porque como usted sabe, cada quien puede sacar un teléfono y tomar una foto, le ha permitido que la fotografía sea un lenguaje. Ya nosotros no, así como los intelectuales hacen escriben, nosotros lo hacemos con imágenes. Ya no es la época de principio de la fotografía, ancelada a mi pareja, que la preocupación era que la foto salieran todos sus detalles. Eso hoy la tecnología le permite sacar todo eso. Pero lo que antes no le permitía, imagínese un fotógrafo con un cajón de este tamaño haciendo un reportaje gráfico. Hoy eso ya lo hacemos. Nereo anda con una cámara así de chiquita y hago ampliaciones de metros de toda esa cuestión. A Nereo le encanta que en todas estas charlas que el público participe. No sé si tenemos espacio para alguna pregunta. Allá. Según el tiempo tenemos espacio solo para una. Escojan ustedes mismos quién y no se angustien, escúchenme, porque van a poder acompañarlos a ellos en la librería y ahí van a seguir respondiendo. Buenas tardes. Es un honor para mí estar presente en esta entrevista al maestro Nereo, porque tuve el honor de ser su alumna cuando él tenía su taller del Centro de Cultura Fotográfica frente a IMPA. Fue muy placentero recibir clases magistrales, no solamente de fotografía en blanco y negro,
donde nos decía la temperatura exacta con que se debía empacar el químico, la forma como se debía filtrar cada químico para obtener una buena fotografía y el revelado de las películas. Y después enseñarnos trucos para que de una fotografía en blanco y negro, en proceso en blanco y negro, pudiéramos sacar un elemento en color. Y después nos dio... ¿Y qué es lo que quieres que te diga? Que el maestro nos enseñó muchas cosas. Bien, además pero ¿qué del quieres cine. que te diga? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que en este momento, ¿dónde podemos nosotros volver a tener talleres como los que usted nos dictaba? Mire, ya tanto ya no son talleres, ya esos ya son terrenos abandonados, porque yo no estoy dictando talleres, yo dicto cursos para grupos muy pequeños, máximo 5 personas, pero no más. Ya sí, la escuela que tuve en esa época ya no existe. No existe por 2 razones, que no tengo fuerza para manejar una escuela. Bueno, gracias, maestro, muy amable. Nos dicen que queda un poco de tiempo. Podemos. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? El señor el señor allá arriba. del sombrero. Sí. No, mira, el señor de allá arriba. Una pregunta, por favor. Toma el micrófono. Representante de la Kodak, ¿y cuántos años? ¿Cómo? ¿Desde qué año fue representante de la Kodak y cuántos años estuvo? ¿Representante de la cueva? De la Kodak. No, yo nunca fui representante de la cueva, fui un cliente. No, de la Kodak. De la Kodak. Kodak. De la Kodak. No, yo no fui nunca representante. Ellos tenían su agencia, su oficina aquí. Fui amigo de ellos. Y les cuento una anécdota rápido. Yo era muy amigo del gerente general. Bien. Y ya como me conocía, me entraba y salía sin tener que registrarme en la portería. Bien. Un buen día cambiaron a la muchacha de la portería y llegué y me dice, ¿quién es usted? Dije, mire, yo soy amigo. No, tiene que registrarse. Y así comenzó a hacerme preguntas. ¿Qué viene a hacer? ¿Por qué? ¿Con quién va? Pablo Carrasco se llamaba la gerente. Y me dice, ¿en qué fecha nació usted? Ante esta pregunta, pues, boba, pero no para ella, le dije, yo nací antes de Cristo. Y la muchacha, ingenua, puso fecha antes de Cristo. Cuando volví, me dice, ay, señor López, usted hizo que me regañaran. Y dije, ¿qué pasó? Porque yo dije que usted había nacido antes de Cristo y largarse una carcajada, todo adentro. Entonces, repito, nunca fui agente de Kodak, fui cliente de Kodak y no usaba sino películas Kodak. Por 2 razones. Manejaba muy bien el material de Kodak. Otra relación de Nereo con la Kodak sí fue un gran premio que se ganó en el año de 1963 en la Feria Mundial de Nueva York, un gran concurso patrocinado por la Kodak. Cuando yo estaba revisando los materiales cronológicos de él, vi un dato, decía que en ese concurso se habían presentado 150.000 fotógrafos. Entonces yo pensé que era un error tipográfico, pensé que se habían presentado 1.500, si acaso 15.000, pero revisé y efectivamente se presentaron 150.000 fotógrafos de todo el mundo y Nereo tuvo el primer premio en ese concurso, 1963. Con una foto que está en este carrusel, que es una foto de Balcones de Cartagena. De tejados de Cartagena. Balcones Y tejados, sí. Bueno, muchísimas gracias por su presencia, gracias al maestro Nereo por haber venido, por compartir y le deseamos mucha felicidad. Y como él lo dice en la última entrevista que dio, yo no me voy a morir ni por el carajo. Bien, muy bien. Gracias. Muchas gracias por su compañía. Vamos a despedirnos nuevamente.